Introducción a la semiótica. Como sabemos, la semiótica es una materia que es catalogada como una que es difícil, árida y muy lejana a la práctica y a la realidad. Nada más lejos que la verdad. Pero en sí, la semiótica es bien explicada como una materia no solo interesante y llena de ejemplos vivos, sino que se convierte necesariamente en piedra angular para la formación de todo aquel que su profesión intervenga en los procesos de comunicación y cómo esto se aplica para su beneficio, y como lo vemos en muchos ejemplos. Pero en sí, la semiótica también es conocida como la teoría de los signos, y esta plantea un funcionamiento del pensamiento del ser humano estudiando todo el proceso cognitivo, en el cual las personas en tal momento crean conocimiento o lo interpretan de cualquier manera, y todo tiene un proceso, ya es cognitivo. En otras palabras, la semiótica establece y trata de dar respuesta al interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea y cómo éste también lo interpreta, o cómo genera conocimiento y cómo lo transmite. Entonces, por lo tanto, hay mecanismos que ayudan a esto, a llevar al hombre a establecer una relación del significado de cada cosa a cierto. Puede ser con la ayuda de un objeto, un gráfico o una imagen, un sonido o una combinación de estos, de tal forma que ésta pueda hacer un contacto con este. Su mente recordará el significado con el cual en un principio lo eligió y cómo este queda marcado. Pero en sí, es un estudio que ha sido desde tiempos ancestrales, aunque no fue hasta el siglo XIX, cuando comenzó a tener las dimensiones actuales en las que se conoce. Se conoce como los primeros autores, a los destacados, a los padres fundadores, a Ferdinand de Saussure, era un suizo, y al estadounidense Charles Sanders Peirce, que estos en sí tienen similitudes y semejanzas, como cuales tienen sus teorías y sus contradicciones, como lo cual. Para Ferdinand de Saussure, a este le importaba más la definición o significado, que comienza a partir de la existencia de un signo. Este quiere decir que es una dualidad entre signo, significado y significante, que ha determinado unas definiciones, y esta relación que establece la lengua, es decir, un sistema de signos y reglas que se pueden utilizar en dichos signos, y su característica principal recae en el fonetismo y en la capacidad de los signos gráficos que finalmente representan la sonoridad de los signos en la lengua. En otras palabras, nos quiere decir que el principal objetivo es comunicar información o ideas, y para ello se basa en los pronunciados y reconocidos por ciertos grupos sociales. Dichos sonidos pueden escribirse, es decir, tienen una dimensión gráfica, pero finalmente nos darán a conocer un cierto sonido que nos permitan establecer un cierto significado o cómo nosotros lo marquemos al momento. Y aquí se crea la denominada triada, según Peirce, que quiere decir signo, la palabra, el objeto, la imagen, y el intérprete, la persona quien hace todo eso. Y todo esto se denomina la imagen acústica. Pero por su parte, Peirce considera la semiótica como una actividad, es decir, una doctrina de la naturaleza esencial y fundamentales de cualquier posible semiosis. Pero por decir semiosis, ¿qué se entiende? Que es una acción que supera una cooperación entre los tres conceptos ya mencionados: un signo, un objeto y su intérprete, la persona quien hace todo el proceso, él. Y por último, tenemos que recurrir a las visiones más amplias sobre qué es la semiótica, y esta nos habla de la obra de Umberto Eco, gran conocido, uno de los estudiosos contemporáneos de la semiótica más reconocidos. Para Eco, todo aquello que se puede ser utilizado para representar algo de la realidad, aunque sea una imagen, un sonido o incluso hacia un gesto, lo que nos habla que la semiótica es un área de estudio relativamente joven, pero su rango de estudio es muy amplio, porque abarca desde el arte, la literatura, la antropología y los medios masivos de comunicación. Y también esto es importante, decir que la semiótica se refiere principalmente a la relación entre un signo y significante, y es un fenómeno que sirve tanto para los lingüistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, estetas, psicoanalistas, entre otros. Es decir que la semiótica, como también denominada teoría de los signos, es tan importante en este aspecto, porque es un proceso que es conocido como semiosis, podríamos decirlo así, ya que define y delimita algo de la realidad, y este será un elemento que al entrar en contacto con el intérprete terminará en una abstracción de la realidad, y se podría decir así: intérprete, signo, objeto y representante. Y esto explica que existen 4 formas específicas
de signos que resultan útiles para los capítulos posteriores, como el símbolo, el icono, la señal y un signo, que son una sucesión. En este punto hablaremos sobre padres de la semiótica. Ferdinand de Saussure, que nos dice que es necesario identificar las premisas que puedan caracterizar el concepto del signo lingüístico, es decir, identificar su perfil dual en una unidad. De acuerdo con el padre de la semiótica, el signo lingüístico une dos elementos importantes, el concepto y una unidad acústica, que esto ocurre en nuestro cerebro por una vinculación, o llamado también proceso cognitivo, y es una imagen acústica, una imagen sensorial. Según Ferdinand de Saussure nos dice, sin mover los labios ni la lengua, podemos hablarnos a nosotros mismos, recitarnos realmente un poema, porque las palabras de la lengua eterna son para nosotros imágenes acústicas. Citado de Ferdinand. Es un argumento que implica la idea de acción, es decir, implica la realización de una imagen anterior en el discurso. Es lo que el signo representa y lo que nuestra mente lo materializa, y es el nombre que le damos a la cosa que lo vemos e interpretamos en nuestra mente. Por decirlo así, árbol. Al decir árbol nos viene a la mente una planta grande, con muchas hojas, bien curtido, y ahí es cuando aparece el concepto, el sonido y la imagen acústica, porque el cerebro todo eso lo procesa y ya da zona y apunta a cierta palabra. Por decir así, se da a la combinación de un objeto y una imagen acústica, a los cuales se les da los nombres del significado y significante. Y para Ferdinand plantea 4 principios básicos del signo, que es la arbitrariedad, linealidad, discreción, convencionalidad e inmutabilidad. Son los 4 principales. Vamos con un primer punto. Arbitrariedad, el vínculo que une el significado con el significante, y es una asociación de palabras cuya pronunciación tiene sentido y se complementa. Vamos con linealidad, es un signo lineal. ¿Por qué? Porque se vuelve solo en un tiempo, uno después del otro, en unidades sucesivas que se producen en el tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta que la lengua es un sistema oral, que la escritura es una manifestación secundaria, un código que puede sustituirse, y todo pasa en un tiempo y es sucesivo. La discreción. Se podría decir que es una estructura de elementos discretos, es decir, independientes entre sí y claramente delimitados unos de otros. Convencionalidad. Se podría decir que es una relación establecida entre el significado significante, acordada entre los hablantes, por así decirlo. Dice que no puede ser cambiada por un hablante, sino que se rige por una evolución histórica de la lengua. La lengua tiene una historia también, y esta se rige por esa misma, y que la persona no puede cambiarla. Por decir así, a la palabra ratón. O sea, esa es una ambigüedad, porque pues podremos hablar de ratón del mouse o ratón de un animal, ser vivo. Y esto viene a ser un adaptativo sustantivo a nuevos conceptos.